En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Acto de fe. Creo firmemente, Dios mío, porque vos, verdad infalible, lo habéis revelado a la Santa Iglesia, que en el misterio de la Santísima Trinidad no hay más que un Dios, aunque son tres las personas distintas e iguales, que se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que la segunda persona, que es el Hijo, se hizo hombre por obra del Espíritu Santo en las virginales entrañas de María Santísima, que padeció y murió en una cruz para salvarnos y redimirnos. Creo que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, que en cuanto Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, que todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe, hasta los más ocultos pensamientos, y que en cuanto hombre está en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Creo, Dios mío y Jesús mío, que en los santos sacramentos habéis depositado los méritos de vuestros padecimientos, que son de infinito valor, que solamente ellos pueden borrar la malicia de nuestros pecados. Creo, Dios mío, que me habéis de pedir cuenta de todos mis pensamientos, palabras, obras y omisiones, para hacerme feliz en el cielo, si muero en vuestra gracia, o infeliz en el infierno, si muero en pecado mortal. En fin, creo, Dios mío, todo cuanto cree y enseña la misma Santa Iglesia, puesto que sois vos quien lo habéis revelado. Amén. Como durante todos estos días de la octava de Pascua, en las lecturas, las epístolas y especialmente en los evangelios, hemos visto cierta incredulidad de parte de los discípulos y las santas mujeres, y luego de cómo llegan a creer en la resurrección de Jesús, y por lo tanto alcanzan una fe más pura, más profunda. Noten el ejemplo en las lecturas de hoy, como culmen de todas estas lecturas de la octava de Pascua. La epístola de hoy, primera carta de Juan, capítulo 5, cita: Carísimos, todo lo que nace de Dios vence al mundo. La victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Fin de cita. Eso, la epístola de hoy. Y en el Evangelio de hoy, Juan capítulo 20, Jesús le dice al apóstol Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Este es como el culmen de las palabras de Jesús hacia nosotros, sus discípulos, en esta octava de Pascua. Él nos está diciendo: no seas incrédulo, sino creyente. Sean hombres y mujeres de fe. Y la bienaventuranza que proclama Jesús en el Evangelio de hoy, proclama una bienaventuranza. Él dice, palabras del Hijo de Dios, cita: bienaventurados los que sin haber visto han creído. Fin de cita. Recuerden cómo el domingo pasado, domingo de resurrección, les dije: pídanle a Jesús estas peticiones. Les recuerdo esto porque hay que seguir pidiéndolas durante este tiempo pascual. Señor Jesús, ayúdame a creer en ti. Señor Jesús, ayúdame a conocerte. Señor Jesús, ayúdame a amarte. No vayan a olvidar también, lo estaba mencionando la semana pasada, este tiempo pascual es un tiempo de gracias especiales. Dios nos va a dar gracias especiales en este tiempo pascual, siempre, dependiendo del tiempo del año litúrgico o la fiesta particular, hay gracias especiales que Dios nos está dando que corresponden a esa fiesta.
Por ejemplo, en el tiempo de la Cuaresma, Él nos va a dar gracias especiales para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que haya un verdadero arrepentimiento y conversión en nuestras vidas. Pues en este tiempo pascual hay gracias especiales para que crezcamos en la fe, para que seamos realmente fieles a la gracia de nuestro bautismo, la fe de nuestro bautismo. Por eso estoy poniendo hincapié en las lecturas de esta octava de Pascua. Todas las lecturas de esta semana pasada, epístolas y los evangelios, nos enseñan grandemente acerca de la fe. Gracias especiales para que crezcamos en la fe. Y también, como les dije, todos estos días de la octava de Pascua hemos rezado el credo, solemnemente en la Santa Misa. Hemos rezado, se ha rezado, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios. Creo en el Espíritu Santo, Señor y vivificador. Para que haya gracia de Dios, para que seamos realmente fieles a esta fe. Y entonces por eso les digo, en todo este tiempo pascual, no dejen de pedirle a nuestro Señor Jesucristo, especialmente en la Santa Misa, al rezar el Santo Rosario. Señor Jesús, ayúdame a creer en ti. Aumenta mi fe. Purifica mi fe. Y entonces, esta mañana quiero tratar los temas muy importantes que tienen que ver con la fe, porque estamos diciendo, hay que creer. Señor Jesús, ayúdame a creer en ti. Nuevamente, ¿qué significa creer? ¿Y qué significa creer que Jesús es el Hijo de Dios? San Juan nos dice en la epístola de hoy que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que vence al mundo. Y podríamos añadir la carne y el diablo. Jesús mismo dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que creer en Él, creer en Dios Padre y creer en Él es la vida eterna. No hay nada más importante. Toda nuestra vida como católicos se puede resumir en esto. Estamos aquí en la tierra, ¿por qué? Para creer en Jesús. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Decirlo nomás con los labios? No. ¿Sentir algo en el corazón es lo que significa? No. Lo que significa es lo siguiente. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer en Él tal como Él elige revelarse. ¿Y cómo ha elegido Él? A través de su cuerpo místico, a través de la iglesia que Él fundó, a través de los sacramentos y la predicación de sus ministros. Y también significa creer en las verdades que Él nos enseña. Noten cómo aquí no estamos hablando principalmente de lo que podemos ver y sentir. Esto de ver y sentir es el mundo, es la carne, es como el diablo nos tienta. Y esto también siempre entra también en nuestra práctica de la religión. No vayan a creer que nomás porque vamos a misa o porque nos confesamos o porque somos bautizados como católicos, que eso quiere decir que ya nuestra fe en Jesús es una fe ya purificada. No. Siempre traemos mucho de lo del mundo y de la carne a la práctica de la religión. Y por eso muchas veces los católicos lo que los atrae no es tanto una fe sincera y una fe pura en Jesús, sino lo que ellos pueden ver, lo que ellos pueden sentir y lo que ellos pueden experimentar. Por eso les estoy poniendo hincapié en lo que significa creer que Jesús es el Hijo de Dios, es creer en Él tal como Él elige revelarse.
y también creer en las verdades que Él nos enseña. Hay que creer en ciertas verdades que Él nos enseña. ¿Cómo nos enseña estas verdades? ¿Cómo ha elegido Él revelarse? Por eso hay que poner atención en estos días, porque la octava de Pascua nos enseña esto. Lo que les estoy diciendo ahorita de que hay que creer en Jesús tal como Él ha querido revelarse. Y creer en las verdades que Él enseña. ¿Cómo es que Él las enseña? ¿Cuáles son? Esta octava de Pascua nos enseña. ¿Qué es lo que hemos visto en esta semana? No voy a poder darles un resumen de todo, nomás muy rapidito les voy a señalar unas de las cosas que hemos aprendido de las lecturas de la Santa Misa de esta octava de Pascua. Primero que todo, noten cómo Cristo resucitado se revela en una forma nueva, una forma podríamos decir gloriosa. Aunque los apóstoles y las mujeres piadosas ya habían conocido a Jesús por muchos años, en todas estas lecturas que hemos escuchado en esta semana, como que al principio no lo reconocen. Esta octava de Pascua nos está enseñando que Jesús se revela a través de los sacramentos que Él instituyó. Así ha querido Él. En particular, la Eucaristía y orden sacerdotal. En el lunes y martes de Pascua, escuchamos el Evangelio de Lucas capítulo 24. Y es el pasaje de los discípulos que van camino a Emaús. Y es muy significativo que cuando reconocen a Jesús, es cuando Él parte el pan, la Eucaristía, y también cuando Él está interpretando la Sagrada Escritura. Noten aquí lo que está pasando, porque es aquí como la octava de Pascua nos está enseñando. Jesús se está revelando ahora en una forma nueva, no como antes. ¿Y cómo es esta forma nueva? Él está enseñando, está interpretando la Sagrada Escritura y se está revelando a través de los sacramentos, la Eucaristía. Noten cómo consecutivamente, lunes de Pascua, martes de Pascua, miércoles de Pascua, segundo, tercero, cuarto días de la octava de Pascua, en la epístola que escuchamos, cómo vemos San Pedro, San Pablo, San Pedro en las epístolas. ¿Qué están haciendo? El lunes de Pascua, Hechos capítulo 10, San Pedro está predicando a Jesucristo muerto y resucitado. Y está enseñando e interpretando la Sagrada Escritura. Esto es muy significativo. Y luego, martes de Pascua, Hechos capítulo 13, tenemos a San Pablo haciendo lo mismo. Repasen las epístolas. San Pablo está predicando que Jesucristo muerto y resucitado. Y está enseñando e interpretando la Sagrada Escritura. Él en la enseñanza que está dando, en ese pasaje, está interpretando la Sagrada Escritura. Y el miércoles de Pascua, nuevamente San Pedro, Hechos capítulo 3, hace lo mismo. Está predicando Jesucristo muerto y resucitado, y ahí a los judíos está enseñando e interpretando la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el significado de esto? Pues, como les digo, Jesús quiere revelarse a través de sus ministros. Él pone ahí a San Pedro, a San Pablo, a los apóstoles, para que basándose ellos en su testimonio y en su predicación, en su enseñanza, en su interpretación de la Sagrada Escritura, que el pueblo llegue a conocer a Jesús, tener fe en Él. Noten cómo se aplica esto. La fe, hijitos, no es. Cada quien sacar su Biblia, leer de la Biblia y decir, yo creo en Jesucristo, es mi Salvador personal y ahora soy salvo. No.
Eso no es lo que ha elegido Jesucristo. Jesucristo ha querido revelarse en una forma nueva, gloriosa, a través de los sacramentos y a través del testimonio y la predicación de sus apóstoles y los sucesores. La fe es cuando nosotros escuchamos las verdades de Dios, las verdades de Cristo, que están predicando los ministros de Jesús, la jerarquía, el Papa, los obispos, los sacerdotes, que están predicando e interpretando la Sagrada Escritura. Por eso es muy importante. Siempre se trata de la interpretación de la Sagrada Escritura, no nomás aquí está la Biblia, cada quien lo puede interpretar a su manera. Por eso les estoy diciendo, en todos estos evangelios y epístolas de la octava de Pascua, o Jesús mismo está interpretando la Sagrada Escritura, o los apóstoles. Aquí no se trata, no van a ver ningún ejemplo del que está leyendo nomás él solo y dando su propia interpretación. Aunque sí tenemos un ejemplo de esto, pero es muy significativo qué es lo que sucede. ¿Cuál es el ejemplo? Del jueves de Pascua, hace unos días, el quinto día de la octava. Por eso hay que prestar atención a lo que está sucediendo en la octava de Pascua. Si se acuerdan, la epístola fue de Hechos capítulo 8 y se trata del diácono Felipe, figura de la jerarquía, y el etíope eunuco. El etíope eunuco es pagano, no es bautizado. En la epístola lo va a bautizar el diácono Felipe, movido y guiado por el Espíritu Santo. Pascua, bautismo, fe. Pero ¿qué está haciendo el etíope eunuco? Él está leyendo la Sagrada Escritura. Está leyendo el del profeta Isaías. Nunca vayan a olvidar lo que él dice. Y esto está en Hechos capítulo 8, lo pueden repasar. Hechos capítulo 8, nunca vayan a olvidar las palabras del etíope eunuco. Muchos son los cristianos hoy en día que han olvidado estas palabras que son inspiradas por Dios. Él dice lo siguiente, cita, ¿cómo lo he de entender si alguien no me lo explica? Fin de cita. Porque Felipe le pregunta, pues, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo lo puedo entender si alguien no me lo explica? Esto es una gran enseñanza de la octava de Pascua, para enseñarnos lo que realmente es la fe y cómo Jesucristo quiere que nosotros creamos en Él. No cada quien a su manera. Tiene que haber alguien que nos esté explicando la Biblia. Tiene que. Jesús, primero que todo. Por eso en los evangelios de lunes y martes de Pascua, Jesús es el que está interpretando la Sagrada Escritura. Léanlo. En el evangelio tanto de lunes como de martes, Lucas capítulo 24, Jesús está interpretando la Sagrada Escritura. Y luego después sus apóstoles. Si no hay interpretación auténtica de la Biblia, no puede haber una fe auténtica. Aquí no se trata de cada quien creer en Jesús a su manera, sino de creer en Jesús tal como Él ha elegido revelarse. Para los protestantes, y este es el error fatal, y es un error fatal, el error fatal de los protestantes es que para ellos dicen que la única regla de fe es la Biblia. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que enseña la Iglesia? La verdad es, la Iglesia dice no, la única regla de fe no es la Biblia. La regla de fe inmediata es la Iglesia docente. La Iglesia que está enseñando. Y basta nomás recordar, Cristo enseñando, interpretando la Biblia. San Pedro, San Pablo, de eso viene. Entonces cuando alguien te pregunta cuál es la regla de la fe, la regla de la fe no es la Biblia, es la Iglesia docente, porque Cristo enseña. Y luego podemos también añadir, y la Iglesia toma sus enseñanzas de lo que Dios ha revelado a través de la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Entonces, la Iglesia se apoya, se está basando en lo que es la Sagrada Tradición
Podemos pensar los sacramentos y la Sagrada Escritura. Entonces, no es que la Iglesia se está inventando sus propias ideas, se tiene que basar en lo que siempre se ha enseñado, la tradición y la Sagrada Escritura, la interpretación que la Iglesia siempre ha dado a la Sagrada Escritura. Y recordemos esto, porque esto es fundamental a la fe. Si esto se empieza a quitar, o se inventan otras ideas, va a caer para abajo la fe. Y es lo que también está pasando hoy en día en nuestra propia Santa Iglesia. Aunque la Iglesia docente es la regla de fe inmediata, ella se tiene que apoyar, se tiene que basar en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, en la enseñanza de los apóstoles. No es para la Iglesia docente para inventarse novedades de fe. Y es lo que está sucediendo hoy en día, en el período postconciliar, después del Concilio Vaticano II. Y por eso también presten mucha atención. Es cierto que como católicos, que nuestra regla de fe inmediata es la Iglesia docente, y por eso tenemos que siempre poner nuestra confianza en lo que la Iglesia enseña, no cabe duda. Pero eso no es algo absoluto. Muchos católicos hoy están cayendo en el error de pensar, bueno, porque el Papa dijo algo o porque la conferencia de los obispos dijeron algo, pues tiene que ser así. O porque ellos están ofreciendo la misa nueva, pues tiene que estar bien. No necesariamente. Porque hay que recordar que la Iglesia docente se tiene que basar en la Sagrada Tradición, en la interpretación perenne, católica, de la Sagrada Escritura. Les voy a leer el Evangelio, es breve, pero les voy a leer porque es tan importante, es importantísimo el Evangelio que escuchamos el viernes de Pascua, 6º día de la octava de Pascua. Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Les voy a leer el pasaje, presten atención. En aquel tiempo los 11 discípulos partieron para Galilea al monte que Jesús les había señalado. Y allí al verle le adoraron, aun los que en un principio dudaron. Entonces acercóse Jesús y les habló diciendo, se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Noten lo que está pasando en ese Evangelio. Primero que todos los discípulos que nos dice el Evangelio que dudaron, pero allí expresan su fe en Jesús y lo adoran. Y luego vemos que Cristo es el que tiene todo el poder. ¿Y cómo expresa su poder? Enseñando y mandando. No olviden esto, Cristo enseñando y mandando. Esa es nuestra regla de fe. Nuestra regla de fe es Cristo, que Él es el que enseña, Él es el que interpreta la Sagrada Escritura a través del magisterio, y Él es el que da los mandamientos a través de su iglesia. Hay que creer en esos mandamientos y vivir según esos mandamientos. Ahí está en el Evangelio. Y vemos en este Evangelio cómo Cristo enseña y manda y cómo Él está transfiriendo eso a los apóstoles. Él les está diciendo a los apóstoles, vayan hasta los confines del mundo a predicar todo lo que yo les he enseñado con el mismo poder. Vayan a predicarlo, vayan a bautizar los sacramentos. Vayan a bautizar todas las criaturas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten lo que dice Cristo. Él no les dice a los apóstoles, pongan esto por escrito. Él no les dice, escriban esto, lo que después escribieron los evangelios, el Nuevo Testamento. No les dijo eso Cristo. Cristo les dijo, predíquenlo, enseñen y bauticen, acciones, sacramentos, predicación de los apóstoles. Y por eso tenemos que nosotros saber que cuando se trata de la fe, regresamos al punto del principio, ¿qué significa creer que Jesús es el Hijo de Dios? Pues significa creer que Él ha dado su poder a los apóstoles, a su iglesia, para que la iglesia bautice, para que la iglesia actualice, ejerce los sacramentos.
para que la iglesia enseñe en su nombre, los apóstoles interpretando y enseñando. Eso es lo que tenemos que creer. Allí está Jesús. Y por eso es importantísimo el último versículo del Evangelio donde Él dice las palabras de Cristo: y sabed que yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Él es el que está allí presente. Cuando los apóstoles están predicando en su nombre, cuando se bautiza en su nombre, Él es el que bautiza. Este es el misterio de la fe. Esto es lo que significa creer en Jesús. Nos lo está enseñando la octava de Pascua. En todos los sacramentos, creer, ahí está Jesús. Él prometió que iba a estar con nosotros hasta la consumación de los siglos. ¿Dónde está? Pues principalmente, ¿dónde está? Está en la iglesia. Está en la Eucaristía. Y por eso el domingo de resurrección les estaba diciendo, cuando le están pidiendo al Señor Jesús, ayúdame a creer en ti, ayúdame a crecer en mi fe. Les dije, pongan atención especial a la Santa Misa, porque allí es donde está Jesús. Por eso es muy significativo. Lucas capítulo 24, el evangelio que escuchamos, lunes de Pascua. Los discípulos de Emaús reconocen a Jesús en el momento de la Eucaristía. Y les recuerdo de un número del Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden este número. Es del Catecismo de la Iglesia Católica, número 788. Y dice lo siguiente: cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20. Les envió su Espíritu. Por eso la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa. La comunión con Jesús es ahora más intensa que antes, cuando estaba Él visiblemente presente. No vayamos a olvidar esto, porque esto es la forma nueva en que Jesús se está manifestando hoy en día. Nunca vayan a olvidar esto. Cuando se trata de creer en Jesús, ¿qué significa creer que Él es el Hijo de Dios? Es creer que Él sigue presente hasta la consumación de los siglos. ¿Y cómo? En una manera más intensa, más gloriosa. Pero no que yo voy a poder ver o entender o sentir necesariamente, sino que tengo que poner mi confianza en lo que Él ha querido establecer, como Él ha elegido revelarse. ¿Y cómo es eso? Ya terminamos repasando cómo es que Jesús ha elegido revelarse a través de su cuerpo místico, que es la iglesia, a través de los sacramentos, a través del testimonio de los apóstoles, a través de la predicación de los apóstoles. Noten aquí, todavía no se trata de nada por escrito, pero testimonio de los apóstoles y predicación de los apóstoles. Y tenemos que creer en las verdades que Él nos enseña. Y nos enseña estas verdades a través de su cuerpo místico, a través de la iglesia, a través de los apóstoles. Voy a mencionar algo acerca de esto también en los siguientes 3 días. Y también hablar de cómo la fe tiene que ser íntegra, firme, resuelta y viviente. No más que eso lo trataré en los siguientes 3 días. No olvidemos en este tiempo pascual, especialmente en la Santa Misa, de pedirle a nuestro Señor Jesucristo: Señor Jesús, ayúdame a creer en ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.